Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola, hola, hola a todos. Prepárate para este episodio. Anda a buscar un lápiz y un papel, porque lo prometido es deuda. Comienza acá un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Programemos un año fantástico, creando tu mundo con acento. Hoy comenzamos a escribir el 2025. Como siempre desde Miami, Viviana Pacheco. Me puedes seguir en mi Instagram, Pacheco a Vivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir en mi Instagram, Julieta Casó 07, o en el Instagram de Hablemos con acento propio, que es con acento propio. excelente. Bueno, primero que todo, tuvimos problemas técnicos. Ha hecho muchísimo calor en Buenos Aires y curiosamente ha hecho mucho frío en Miami, pero no quiere decir que nos resfriamos ni nada por el estilo, sino que cuando hace mucho calor, toda la gente prende el aire acondicionado y se cae la electricidad y se cae el wifi y no pudimos hacer el podcast, pero prometimos volver a salir semanalmente, cosas que no Entonces, superamos. esta semana van a tener 2 episodios, así que viene full la semana. Eso es lo bueno de las adversidades, de los cambios de planes. Así, bueno, hay que ser flexible. Este año 2025, ya sabemos que el tema migratorio en particular viene difícil. No sabemos muy bien si las acciones van a resultar o no van a resultar, pero hay un ambiente, hay una conversación revuelta en torno a la migración que hace que se instale una sensación emocional, como desde ya, de, uy, esto parece que no viene tan fácil o tan suavecito como podríamos esperar, lo que hace que sea más relevante sentarnos a pensar en el 2025, de cómo queremos movernos este año, qué es lo que queremos lograr este año. Y como les prometimos en el podcast pasado, hace 2 semanas, hoy día vamos a trabajar en un ejercicio particular para que ustedes se queden con algunas herramientas y les vamos a hacer también una invitación al final del podcast, no lo adelanten. Al final del podcast les vamos a hacer una invitación que es muy parecido a lo que vamos a hacer hoy día. ¿Por dónde partimos, Julio? Yo creo que podemos compartir con nuestra audiencia como una reflexión personal, cómo lo viviste tú, cómo lo viví yo, y que ellos nos compartan después en nuestras redes cómo lo han vivido. Y es cómo te ha ido esos años que inicia el año y te has organizado para planificar un año, ¿no? Cómo nos ayuda, porque cuando uno planifica, uno pone metas, uno pone propósitos, tiene sueños, y de alguna manera como le tratas de poner fecha y le tratas de poner orden, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el poder planificar? Yo en mi caso no soy una persona muy de planificar, no soy una persona ordenada, pero sí soy muy meticulosa. Entonces cuando se me mete algo en la cabeza digo, lo tengo que lograr, y voy viendo. Y como soy muy optimista, cada cosa, cada pasito chiquito que se dé, es como que lo celebro mucho y digo, esto es una señal, se está dando para que eso que planifiqué a largo plazo se pueda dar, ¿no? A mí me ha servido tratar de ir un paso a la vez, pero sin olvidar que hay una meta final, ¿no? Porque a veces cuando vamos un paso a la vez, tú dices, bueno, que la vida me sorprenda. Y yo creo que eso no, porque en mi caso creo que genera mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué me ha servido a mí? Cuando yo me he tenido que mudar, que sabes que los migrantes nos mudamos mucho de departamento, porque o va mejorando la situación y te vas ampliando, o te vas moviendo de acuerdo a las zonas que vas conociendo. Yo me he puesto, una de las cosas que me ha servido es que yo digo, de aquí a tal mes me quiero mudar, porque me doy cuenta que aunque el departamento que había escogido en ese momento me había funcionado y era un logro poder mudarme para ese departamento, después dije, ya no me está sirviendo, y me empiezo a programar. ¿Y qué es lo que hago? Que empiezo a darme cuenta que estoy más atenta a los avisos de departamento que se venden, que te ponen en el cartel, viste, que vas caminando en la calle, ¿no? O que lo comentas más y hay más gente que se te acerca y te diga, ay, mira, vi un departamento que está aquí, ¿no? Entonces, yo Eso creo que tiene nombre, se llama percepción selectiva, ¿no? exactamente. Entonces yo quiero, y sería interesante escucharlos a todos, que la planificación, para los que no somos tan ordenados, y en vez de escribirlo todo paso por paso, a veces es planificarlo en tu mente y hacer de alguna manera, estar atento para que suceda, ¿no? Es decir, quiero que esto pase,
y voy a estar pendiente a ver cómo hago para que las cosas se den. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vives tú, que eres mucho más ordenado? Mira, yo creo varias cosas aparecen acá. Nosotros que hablamos desde el espacio de la migración, como hemos dicho siempre, es un proceso permanente de adaptación, ¿no? Eh, no, no terminas nunca de llegar, en definitiva, y eso hay que aceptarlo. Entonces, siempre es un proceso en que tú estás descubriendo incomodidades y descubriendo cosas que te gustan, ¿no? Es mucho más móvil que cuando nos quedamos en nuestros propios países, en que las cosas están más o menos sentadas y uno más o menos conoce la estructura social, por decirlo de alguna manera, en la que uno se mueve. Pero la migración es una cuestión tan fluida que estás siempre adaptándote, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la planificación en términos de que siempre pasan estas cosas, ¿no? De que ahora encuentro un lugar mejor donde vivir, entiendo cosas que no entendía antes, descubro que me gustan cosas que me gustaban o que no me gustaban. Es decir, hay mucho más la sensación de movimiento. Entonces aparece una necesidad de planificar. Ahora, respecto de la planificación, lo otro que también tú nombrabas es que cuando visualizamos, por ejemplo, cuando lo hacemos como con imágenes, cuando visualizamos o declaramos alguna meta o algún propósito, más que cuando una gente dice voy a hacer, ¿cómo dice? Lo voy ay, no me acuerdo la palabra, pero como que lo voy a Manifestar. declarar, manifestar, no sé qué, ya. Más que una manifestación como mágica, de que si uno lo manifiesta, ¡pum!, aparece, lo más probable es que cuando tú lo, comillas, manifiestas o visualizas, lo que activas es esta percepción selectiva, ¿no? Es que estás mucho más pendiente de las señales que te hablan de lo que a ti te interesa. Entonces, cosas que antes tú dejabas pasar, ahora dices, oh, tal vez debería llamar aquí, tal vez debería conversar con, o tal vez debería darme cuenta que yo hice tal y cual cosa, o no sé, estás mucho más atento a las oportunidades, señales e información. Eso por otro lado. Y la otra variante de la planificación es que uno siempre cuando escucha planificación está mucho más asociado a lo que uno dice el trabajo. Voy a planificar mis metas, mis objetivos, mis criterios, etc. Para muchos suena muy aburrido y para muchos es muy aburrido, de verdad es muy aburrido. Pero la gracia de la planificación o de diseñar o construir, ¿cierto? Un camino o un proyecto, es que no solo uno se puede hacer la pregunta desde qué meta quieres obtener, qué resultado, sino que se pueden hacer muchas más preguntas. Tú puedes hacer, por ejemplo, lo que decíamos en el podcast anterior, tú puedes planificar desde dónde lo quiero vivir, qué emoción quiero traer a mi vida. Lo que hablábamos de esta señora que decía, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a hacer porque me gusta, por entretención, ¿no? O sea, voy a poner mucho más acento en las relaciones sociales, ¿no? Tú puedes hacerte esta pregunta respecto de qué cosas voy a dejar que me importen, que esa es una meta en el fondo, ¿no? Entonces, puedes planificar o puedes hacerte estas preguntas desde un lugar súper concreto. ¿Cuánta plata más quiero ganar este año? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cuántos kilos quiero bajar o subir? Uno nunca sabe. Pero también lo puedes hacer desde otro lugar. ¿Qué cosas quiero dejar de hacer? ¿Qué cosas quiero traer a mi vida? Etcétera, ¿no? O sea, las preguntas pueden ser un poquito más divertidas porque las puedes hacer también desde el pensamiento, las acciones, las emociones, desde lo que se te ocurra. El cuerpo, los hobbies, la creatividad. En el fondo es situarse en un ámbito y desde ahí hacerse preguntas. Así lo veo Y yo. y yo creo, Vivi, que planificar la gente, o sea, a veces pensamos en planificar y pensamos en el futuro, y no siempre es el futuro, pero si tú te sientas a planificar, inevitablemente tienes que hacer un recorrido de dónde estás y qué hiciste para llegar a donde estás, ¿no? Y vuelvo, tú decías, en el caso de la migración, hay cosas que, al menos que nos sentemos a reflexionar, no nos damos cuenta de cuánto avanzamos, ¿no? En cosas cotidianas sencillas, ¿no? Como ubicarte más. Yo, por ejemplo, yo le tenía, y creo que lo he contado, le tenía pánico subirme a un colectivo, pero yo soy muy perdida. Y entonces, en el subte, lo que hacía es que si no, te ibas te cambiabas de tren y te ibas para el otro lado, porque era como la sensación es lineal, ¿no?
Y yo me di cuenta de cuánto había avanzado en mi ubicación en la ciudad, porque monto bicicleta y con la bicicleta te ubicas, aunque vas con el celular y con el GPS, y porque ya no me genera angustia montarme en un colectivo, me monto más segura, ¿no? ¿Y por qué me doy cuenta yo de eso? Porque empiezo a decir, bueno, tengo que conseguir, si consigo ciertas cosas, digamos, ir a estudiar algo, tiene que ser más o menos cerca, porque para mí trasladarme, y cuando digo, pero ya no me genera tanta angustia, ya puedo agarrar hasta 2 colectivos y no me genera tanta angustia, ¿no? Entonces yo creo que la planificación también hay un reconocimiento de dónde empezaste, porque pocas metas tienen un inicio en cero. Hay como una continuación, ¿no? Por lo menos uno empieza a planificar, tú dices, empieza a hacer una carrera universitaria, y sí, pero hiciste una elección, tienes una formación. Entonces, para mí la planificación tiene que ser lo suficientemente flexible para reconocer que lo clave es el movimiento continuo, y más en la migración, ¿no? Claro. Y lo suficientemente certera para que sea un enfoque, que lo vamos a ver igual más adelante, un motivo para decir, allá quiero llegar, porque llegar allá tiene una razón, sea mudarte, sea conseguir otro trabajo, sea reagrupación familiar, bajar desde metas estéticas hasta metas trascendentales, ¿no? Todo para que se haga va un camino donde se suma todo, y más en la vida. Entonces, yo sí creo, y me lo he planteado, no suelo cumplir todas las planificaciones que hago, pero todos los años he dicho, he logrado ser o más ordenada o más eh, rigurosa con ciertas cosas que antes creo que me jugaban en contra al momento de querer hacer algo. Lo hacía, pero con mayor desgaste, ¿no? Claro. Pero también es cierto, si no Mm. cumples la planificación, no quiere decir que no se vaya a cumplir, porque hay eventos fortuitos. De repente dices, quiero hacer esto y pasa algo y no lo puedes hacer. Nosotros grabamos y subimos episodios todos los jueves y no hubo manera, pues no había luz. Entonces, es ser flexible, porque tanta planificación tan estricta en realidad es un nivel de ansiedad, te Innecesario a veces, cierra, ¿no? ¿no? Innecesario. Y a veces los contratiempos te hacen ser ingenioso y te permiten abrirte a otras cosas que no pensabas que lo podías hacer, ¿no? Es que por eso yo creo que es importante como, a ver, hay una frase que dice como mientras más lejos miramos, más lejos llegamos, ¿no? Independiente de si llegas al lugar donde dijiste. Es como una luz. Entonces, pero si tú no miras a ningún lado, es más difícil avanzar, pero mientras más lejos miras, más lejos llegas. Pero también es cierto que uno tiene como a veces la fantasía, eso, ¿no? De que uno has cumplido tus metas y a veces que no. A veces que todo lo que planificaste no hiciste nada, todo resultó peor, capaz que hayas retrocedido, pero por eso es importante también planificar porque si tú no tienes parámetros para saber si avanzaste o retrocediste, si llegaste o no llegaste, y además porque hay una visión, no me acuerdo muy bien dónde lo escuché, pero no es una reflexión mía, pero lo escuché hace poco, también digo que el ejercicio de la planificación tiene que ver con lo que decías tú. No es aquí como que los soñadores me van a odiar otra vez. No es como llegar como una imagen idealizada del futuro. Una buena planificación tiene que ver con pensar en las posibles consecuencias de los actos y las decisiones que ya tomaste. O sea, me explico, ¿no? Es como hacer un recuento desde dónde estoy hoy, qué decisión tomé y cuáles son las mayores probabilidades de consecuencias de las decisiones que ya tomé. Y Tal poder cual. visualizar todas esas consecuencias y optar por decir, bueno, voy a intencionar irme más bien por este tipo de consecuencias, asumiendo que también hay un porcentaje súper relevante de incertidumbre, ¿no? Porque el contexto es incierto, es muy complejo, no tenemos control sobre un montón de variables y ahí viene la flexibilidad. Pero me parece interesante esa idea de decir, las planificaciones tienen que ver con las decisiones anteriores. La probabilidad de que uno pueda alcanzar una meta absolutamente distinta a la posición que tienes hoy está mucho más asociada al azar. O sea, por ejemplo, si hoy estoy acá y me gano la lotería, claro, es la consecuencia de haber comprado el boleto, ¿no? Pero Comparte. el boleto, compré el boleto, si no lo compro no me lo gano. Pero es mucho más azaroso. ¿Te fijas? Que decir fue la consecuencia de mis acciones de vida llegar a tener esta cantidad de dinero. No sé. Entonces también es importante eso. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajar las frustraciones previas, ¿no? Es que no a veces, ¿sabes por qué? Porque a veces
La emocionalidad de la frustración de que no lograste lo que planificaste, porque probablemente era una cosa que en realidad no tenía ni pies ni cabeza, es que es la vivencia de la sensación de que tienes mala suerte, de que tu vida es una porquería. Y eso te desempodera, y eso te deprime, y eso te impide avanzar. Y eso tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? De que uno fantasea un mundo, en realidad no tiene nada que ver con las decisiones que has tomado. Entonces, por eso es relevante hacer esta pregunta. Yo creo, Vivi, que es un fino tejido entre lo racional y lo posible, y esa parte de sí, de manifestar o de soñar o de creer que es posible, porque, digamos, hay cosas que tienes que, hoy en día tú dices, voy a poder ir en diciembre a ver a mi hermano, y hoy en día no puedo, pero pueden pasar cosas, y yo sí creo que en alguna medida la vida te sorprende, ¿no? Pero para agregar algo antes de que lancemos nuestra súper pregunta que nos va Es a que llevar ese es el otro lado del azar. Ese es el otro lado del azar. Cuando la vida te sorprende positivamente. Claro, fíjate, También a hay mí un me lado. pasó algo el primer año que yo estuve aquí en Argentina. Yo lo conté, yo me vine, digamos, con papeles y yo volví a mi país, ¿no? Y tenía familia y las cosas no me salieron, no voy a decir que no me salieron como yo pensaba, ni cerca de como yo pensaba, ¿no? Y yo me acuerdo que en una crisis de que no conseguía trabajo en lo que quería, el trabajo que había negociado desde Venezuela no se había dado. Yo le digo a un primo que falleció en COVID, un tipo además muy positivo. Yo le decía llorando, yo le decía que yo necesito un logro. O sea, yo lo que sentía es que nada me salía, no estaba logrando nada de lo que me había propuesto. Y él me dijo una frase que marcó mi vida, que me dijo, el logro es la lucha misma, porque tú no has conseguido nada de lo que tú querías, pero no has dejado de intentarlo. Ese es el logro. Me decía, y yo pensaba, es como que tratas de nadar contra la corriente y no puedes avanzar, pero tampoco te detienes, ¿no? Ahí está el logro, porque a veces el logro no es conseguir algo, es buscar los distintos caminos para lograrlo. Y estás en un momento como gris, donde no consigues en el tiempo que querías, pero sigues buscando distintas opciones, ¿no? Y ahí a mí me dio como tranquilidad, me diciendo, claro, entonces lo estoy haciendo bien. Y me dice, claro, digamos, sigue buscando, no es que tiraste la toalla, ¿no? Y ojo, que eso es para otro episodio. A veces tirar la toalla es un logro, porque a veces insistimos y el desgaste no tiene que ser. Lo importante es que nosotros podamos pensar en, eh, en proyectar en un año. Nosotros vamos a dar ahora algunas herramientas que nos permitan nosotros hacer un año que tú digas, valió la pena vivirlo, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Un año que sea reconfortante y que no sea ni sobreexigente ni flojito, que tú digas, ¿qué tiene que pasar este año para que yo lo marque como, wow, vale, el 2024 fue un año fantástico? Entonces, eso depende de cada uno. Nosotros los invitamos a los que nos escuchen, que nos pongan en los comentarios en nuestras plataformas, que nos escuchen y compartan para nosotros poder conocer qué piensan cuando escuchan este episodio y qué piensan de su año fantástico, cómo sería su año fantástico. Y Así es. ahora tienes que presentar lo que vamos a hacer en... Entonces, hoy día vamos a hacer una actividad. Después les voy a comentar cómo se enganchan otras cosas. Ya hablamos de la importancia de visualizar, ¿cierto? Desde distintas posiciones y lo vamos a hacer desde una posición un poco distinta. Te vas a quedar con esta herramienta que esperamos que les ayude a organizar la vivencia del 2025 de una manera distinta. Entonces, puedes parar el podcast, puedes poner pausa, puedes esperar a llegar a hacerlo en tu casa, lo vas pensando en el auto, va a estar acá la herramienta. Vas a traer, como te dijimos al inicio, un papel, un lápiz si quieres, un cuaderno. Tienes que estar en un lugar tranquilo, un lugar que sea reconfortante para ti. Si quieres puedes poner una musiquita, en un momento que puedas de verdad hacerte una pregunta. Yo te invito primero que antes de contestar la pregunta, respires, te pongas en el propósito de contactarte con tus emociones o con tus ilusiones o con tus reflexiones y contestes las siguientes 2 preguntas que te van a dar una cierta respuesta. Cuando contestes estas preguntas, escríbelo después de una manera en que puedas volver a leerlo, que te puedas acordar o interprétalo con un recordatorio, ¿no?
piensa lo siguiente y reflexiona. Vas a pensar en tu yo del futuro, en tu yo de diciembre del 2025, que va a ser un yo con mucho más experiencia, que va a ser un yo mucho más sabio. Desde ese lugar, ese yo te va a hablar y te va a decir lo siguiente. ¿Qué es aquello de lo que nunca quieres olvidarte? Haz una lista de todo aquello de lo que nunca quieres olvidarte, de lo que nunca quieres olvidar en este 2025. Aprendiste un montón de cosas en el 2024 y no quieres olvidarlas en el 2025 porque son muy importantes. Piensa esa primera pregunta. La segunda pregunta es, dado ese aprendizaje, es contestar, este año me prometo a mí mismo que es un compromiso contigo, que es un compromiso con a lo mejor con tu familia, con tu salud, con tu trabajo y también tiene que ver con el aprendizaje. Recuerda que estás hablando con tu yo del futuro, que ya ha vivido experiencias. Entonces piensa, este año me prometo a mí mismo o a mí misma que. Bien, esas son dos preguntas importantes porque están hablando desde un yo que es del futuro. Estamos lo que decíamos al inicio, no es necesariamente un objetivo racional, sino que tiene que ver con una posición en que le está hablando a otro ámbito del mundo. No solo lo cognitivo ni del hacer, sino que tiene que estar mucho más cercano, si tú quieres, al mundo del ser, que es el lugar desde donde vivimos nuestras acciones, que es lo que te recordábamos al inicio. Este año esa señora que va a hacer exactamente lo mismo, pero lo va a hacer desde otro lugar emocional, ¿sí? Deja esas preguntas, contéstalas, coméntanos cómo te fue y busca alguna manera de recordar estas respuestas. Guárdalas en un sobrecito, guárdalas en una carta y vuelve a mirarlas, por ejemplo, en julio, mitad del periodo, para saber si efectivamente has podido seguir estos compromisos contigo mismo, ¿sí? Estas preguntas o este tipo de preguntas es lo que nosotros te invitamos, y aquí viene la primicia, te invitamos a desarrollar en un taller gratuito que vamos a hacer. Todos los que quieran se pueden inscribir porque es gratuito. Lo vamos a hacer vía Zoom el 22 de febrero, que vamos a seguir trabajando con todas estas preguntas. ¿Desde qué lugar vamos a trabajar? Pues bien, en este taller nos vamos a posicionar desde nuestro yo del futuro y nos vamos a escribir cartas. Cartas que nos entreguen mensajes que podamos ir revisando durante todo este año, que nos permitan visualizar un futuro, que nos permitan abrir nuestra percepción selectiva, que nos permitan generar compromisos con nosotros mismos, que nos permitan dentro de esos compromisos generar un espacio de flexibilidad para poder tomar y comprender las cosas que no podemos controlar este año, pero que sin embargo no necesariamente van a bloquear nuestros sueños, sino que es incorporarlos en nuestra planificación. Entonces, te invitamos a que todos los que quieran participar en este taller gratuito del 22 de febrero nos escriban, ya sea por el canal de YouTube, por Spotify, por nuestras redes sociales si están interesados en participar, para poder después coordinar sobre todo los horarios. No es un taller largo, yo diría más bien que es una experiencia para construir tu año con acento, un año maravilloso, es una experiencia de 1 hora y media, 2 horas, en que vas a poder trabajar contigo mismo, vas a poder escribirte cartas que va a generar de alguna forma una ruta y una estructura de apoyo para enfrentar el diseño de este año. ¿Qué dices tú, Julio? Yo creo que además es un espacio para encontrarnos cara a cara, que no nos vean nada más a nosotros, verlo a ustedes también. Queremos que participen.
es un lugar donde podemos pensar un poco en algunas herramientas que nosotros hemos manejado, que trabajamos aquí en el podcast y que nos gustaría conocer cómo lo ponen en práctica, ¿no? Ahí lo importante es, estas herramientas lo que buscan es que te enfoques de alguna manera, porque cuando queremos hacer muchas cosas perdemos un poco el norte, que te enfoques y que tengas una meta que te motive, porque además las metas, como decíamos, te tienen que motivar en esos momentos en donde baja un poco la fuerza o el entusiasmo, pero no te pueden, digamos, frustrar o no te pueden asfixiar en el momento en que sientes que no lo puedes dar. Por eso pedimos que hagamos como una reevaluación en julio, es decir, voy por buen camino, tengo que ajustar la meta, ya la cumplí, tengo que generar otra meta, ¿no? La importancia siempre, y es algo que tocamos siempre aquí y que nos caracteriza a nosotros en el podcast, es ser amable contigo, ser optimista pero realista y acepta que la vida te sorprenda de alguna manera. Es decir, no todo lo que planificamos se va a dar, pero todo lo que planificamos nos permite estar preparados para lo que pase, lo esperado y no lo esperado. Entonces, creo que nos podemos divertir. El ejercicio de escritura nos permite a nosotros además drenar un montón. No es algo que tenga que ser una escritura perfecta, que se va a leer desde la gramática, sino es la posibilidad de expresar y de hablarnos en distintos tiempos, ¿no? De hablar hoy al de dentro de un año y después leer dentro de un año diciendo, muy bien, lo hiciste bien, campeón, vamos. O, oye, qué difícil fue este año, pero estamos vivos, ¿no? Siempre desde ahí. Así que esa es la invitación. Escríbanos en nuestras redes por mensaje privado o en los posteos que vamos a hacer. Los que quieran participar están invitados. La idea es que participemos de distintos países, de que nos escuchan para escucharla, para, bueno, empezar a hacer esta comunidad con acento. El taller se llama Creando tu Mundo con Acento y como se llama el podcast, creemos que los migrantes le ponemos acento a la vida. Así que están todos invitados, escríbanos y cuéntenos. Recordemos dónde nos pueden escribir, en nuestro canal de YouTube, como decíamos, en nuestro podcast en Spotify, en nuestras cuentas de Instagram, Pacheco a Vivi, en la cuenta tuya, Juli, que es Julieta Casó 07. Y en la cuenta, obviamente, nuestra de con acento propio, que también está en Instagram. Escríbanos 2 cosas. ¿Cómo les fue con esta pregunta? Para compartir conocimiento y escríbanos si quieren participar del taller para poder hacerles la invitación en la fecha correspondiente. Listo. Así que quedamos un compromiso de lado y lado. Nosotros, colocarle igual cuando colguemos el episodio, vamos a poner también las preguntas en la parte de comentarios para que la puedan ver. Y bueno, y ahí estamos pendientes de que nos escriban. Muy bien, y así cerramos este nuevo episodio. Esperamos poder encontrarnos la próxima semana, de verdad, si todo funciona bien. Y muchas gracias, como siempre, por sus comentarios, por su apoyo, por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos con Acento Propio. Esto fue Hablemos con Acento Propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.